Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos 14, ¿ya? Marcos 14. Y previo a la lectura voy a hacer una oración para que este sea un momento de bendición para todos nosotros. Gracias. Señor, gracias te damos primero que todo por la bendición, el privilegio, la oportunidad de estar acá reunidos. Es un día especial porque es tuyo. Es un día especial porque tú decidiste que este día se aparta para glorificarte. Y en esa glorificación tú eres tan bondadoso que nos permites aprender de ti y salir bendecidos. Yo te doy gracias porque esta iglesia tú la has provisto desde el día 1. Has sido generoso, cuidadoso, fiel. Has cumplido tu pacto con nosotros. Permite que no seamos piedra de tropiezo para tu enseñanza, para que nosotros como miembros de esta iglesia podamos llevar tu palabra cada día más lejos. Que no nos guste, Señor, el concepto de ser pocos o estar encerrados, sino que queramos que esta iglesia crezca, para que sea un faro de luz en una ciudad que te necesita, un faro de luz en una sociedad donde se han perdido valores cristianos, valores de familia, de amor, de cuidado, de bondad. Yo te doy gracias, Señor, porque tú nos escogiste a nosotros, de tantos pecadores, para justamente este propósito. No nos permitas evadirlo ni tampoco eludirlo, sino que al contrario, afrontarlo con fortaleza, firmeza y valentía. Haznos dignos de tu palabra. Te glorificamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Este texto que voy a leer es un texto que tal vez muchos hemos leído, que está en Marcos 14 del versículo 66 al 72, o sea, vamos a terminar el capítulo 14, que es cuando Pedro niega a Jesús. Donde Pedro niega a Jesús. Estamos en un contexto, ¿cierto?, donde ya estamos en los últimos días de Cristo en la tierra, antes de su muerte, donde los apóstoles ya un poco veían o preveían lo que iba a suceder con Jesús, donde ya había sido condenado. Y no solo eso, sino que los apóstoles de alguna manera iban a empezar a ser perseguidos. Este grupo de personas que tanto habían amado a Cristo se encontraba ahora en una situación o en una disyuntiva bastante compleja, que es donde básicamente tenían que decidir si seguían a este Mesías, al escogido, al Hijo de Dios, o se cuidaban, se escondían, se ocultaban. Jesús, ¿se acuerdan que estaba en el Getsemaní antes y estaba en una oración? Y a poco les advierte lo que viene por delante. Este es lo que pasa justo antes de este texto. Les advierte lo que ha de venir. Hay angustia, hay dolor, hay pena, hay miedo. Y aquí está Pedro, en una situación donde él, como el líder de los apóstoles, el escogido por Cristo, ¿cierto?, tiene que tomar una decisión que tal vez muchas veces a nosotros nos ha tocado decir. Así que leamos Marcos 14, del 66 hasta el final, parte así. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él y le dijo: «Tú también estabas con Jesús de Nazaret». Pero él negó diciendo: «No lo conozco, ni sé lo que dices». Y salió afuera a la entrada y el gallo cantó. Cuando la criada lo vio, comenzó otra vez a decir a los que estaban allí: «Este es uno de ellos». Pero él negó otra vez. Poco después los que estaban allí decían otra vez a Pedro: «Verdaderamente tú eres uno de ellos porque eres Galileo». Pero él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a este hombre de quien hablan». Y enseguida cantó el gallo por segunda vez. Y Pedro se acordó de la palabra que Jesús le había dicho: «Antes que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 veces». Y pensaba en esto llorado. Y pensando en esto llorado. Entonces, el título de este sermón yo lo llamo Gracia Real. Gracia Real. Como les dije, previo a esto Jesús se encontraba en el Getsemaní, en oración,
previendo un poco lo que se le venía por delante y estaba angustiado. Recordemos que Jesús tenía dos naturalezas. Tenía una naturaleza humana y una naturaleza divina. Y la parte de humana efectivamente estaba con angustia porque sabía lo que le iba a venir por delante, donde iba a sufrir extremo dolor físico. Es tanto así que incluso le pide a su padre si la copa que él tiene que tomar puede ser pasada. Esta copa donde está manifestada y expresamente ubicada toda la ira de Dios. Y Cristo, entendiendo lo que esto significa, porque tenemos el lado físico del dolor y el lado espiritual de la ira de Dios, dice si esta copa puede ser pasada. Pero al mismo tiempo, Cristo, en su inmenso amor, se somete a la voluntad del Padre. Se nos mostró antes, ¿cierto?, un Cristo que en su humanidad, al temor del dolor que va a experimentar en la cruz, y ahora vemos en esta lectura que es una especie tal vez como de paréntesis acá. Estos 6 versículos son una especie de paréntesis, es una pausa de lo que viene, del proceso del juicio y de la crucifixión de Cristo. Jesús viene a atravesar ya, previamente a esto, una especie de juicio religioso para luego ahora adentrarse en lo que vendría siendo el juicio legal. Y se nos presenta un gran contraste entre la valiente declaración de Cristo, presentándose como tal, diciendo yo soy, y recordemos rápidamente los que hemos venido al Crece, lo que dice el Éxodo 3:14, cuando dice Dios le respondió a Moisés, yo soy el que soy. A los hijos de Israel tú les dirás, yo soy, me ha enviado a ustedes. ¿Qué significa yo soy? Yo soy Jehová, Yahvé, soy el que soy. Eso fue lo que Jesús le dijo al Sanedrín en ese minuto. Y miren cómo lo hizo de una forma tal que no deja espacio a dudas y demuestra, por supuesto, un tremendo acto de valentía. O sea, justo antes de este texto que yo acabo de leer, Jesús valientemente dice, yo soy. Versus, en contraste, la cobarde y reiterada negación de Pedro, que era su mejor amigo, líder de los apóstoles. Cuando Jesús dice yo soy, dice primero que todo que Dios existe por sí mismo, es autoexistente. Cuando dice yo soy, dice que es inmutable, o sea, no cambia. Cuando Jesús dice yo soy, que es eterno, está fuera del tiempo. Lo hablábamos, ¿cierto?, la semana pasada del alfa, el omega. Esto es más allá de eso, está fuera de ese parámetro. Es todo suficiente, no necesita nada externo, está presente, es omnipresente. Jesús acompaña a su pueblo, Jesús mismo es Dios, el yo soy, pero hecho carne. Por eso era tan importante cuando Jesús se enfrenta y les dice a todos, yo soy. Yo creo que todos, y al menos yo sí, nos hemos encontrado en una situación, en un momento donde no hemos visto hasta esta inmensa disyuntiva o también problemática de cómo vamos a hablar de este Jesús. Y esto independiente de la edad de cada uno, incluso de la madurez, e incluso el contexto donde podemos estar. Generalmente, cuando fallamos, se debe a nuestro temor e incluso vergüenza hacia el rechazo que podemos recibir de la persona a la cual le estamos manifestando este mensaje. Esta persona a veces puede ser alguien extremadamente cercano a nosotros, y la mayoría de las veces lo es. ¿Y por qué no ocurre esto? Cuando yo preparé este texto no pude dejar de pensar de todas las veces que yo, Felipe, he guardado silencio frente a una situación en donde Dios, sin lugar a dudas, me había invitado a predicar de su palabra. ¿Cuántas veces he decidido por voluntad propia guardar silencio en vez de confrontar con la palabra? Porque es muy fácil confrontar con los valores morales que la sociedad explica o nos enseña, sino confrontar con la palabra, con la verdad de Dios a alguien. Y esto es algo que ahora vemos también en Pedro, aquel persona que siguió a Cristo, aquel que no solamente lo siguió, aquel que vio los milagros, y no solamente los vio, fue partícipe
partícipe de los milagros que Jesús había mostrado. Experimentó no solamente los milagros, experimentó las bendiciones que Jesús le entregaba, y vemos como ahora, en un acto de cobardía, niega a Jesús en el momento tal vez más importante para justamente reconocerlo como quien era, como el yo soy, el eterno, inmutable. Ahora, escuchando esto, y tal vez con la fuerza que lo decimos, ¿vamos a decir que Pedro es el peor de todos porque negó a su Salvador? ¿Vamos a decir que Pedro es el peor porque negó también a su amigo? ¿O vamos a decir que su figura como apóstol ahora carece de justificación y que ya se le cae ese pergamino, ese estatus que tenía, para después para poder, después de este episodio, ir y declarar a Cristo como su Salvador? ¿O vamos a decir que Pedro, al igual que nosotros, es un pecador que por sus propios méritos no es capaz de salvarse por sí mismo y necesita desesperadamente de un Salvador que venga, y no solo que venga, sino que muera por nuestros pecados, porque nosotros también hemos negado a Cristo a través de nuestro pecado? Dijimos que Pedro vio y experimentó los milagros del Señor. ¿Acaso ustedes no? ¿No se levantaron hoy día, un día de frío, y tal vez había pan, un café en la mesa, están con salud, tienen felicidad, tienen familia, pudieron venir a la iglesia? Y esas son bendiciones que Dios nos entrega día a día. Pero que por causa de nuestra propia miopía humana, por decirlo de alguna manera, producto del pecado que tenemos al frente de nuestros ojos, no somos capaces de comprender y tampoco somos capaces de agradecer. Nosotros, hermanos, no tenemos excusa para no hablar de Cristo y menos de negarlo. No somos mejores que Pedro, pero sí veo mucho de su actitud en mis actos. La Biblia no es un libro que busca esconder los pecados de los hombres. No me imagino a Pedro pidiéndole a Marcos que omita esta parte. Al contrario, yo me imagino que probablemente fue el mismo Pedro quien le contó este acontecimiento a Marcos para que quede registrado de este enorme fracaso y derrota de él, pero para que también pudiésemos ver cómo a través de este enorme fracaso y derrota de Pedro, Cristo lo perdona y lo utiliza para su gloria y lo declara vencedor. Y entramos ahora lo que vendría siendo el primer punto del texto: la miseria humana. Versículos 66 al 68. Recordemos primero quién era Pedro. No era simplemente un amigo más, o tal vez una persona más cercana del círculo cercano de Jesús, que lo era. Pedro era el más cercano, pero también era el líder dentro de los apóstoles. Era el portavoz de los apóstoles. Era el que tenía mayor grado de acercamiento con Jesús a la hora de realizar preguntas y dudas. Vimos y hemos visto que Pedro tenía un temperamento, ¿cierto? Incluso en los versículos anteriores, toma la espada para ir en defensa de Cristo. O sea, tenía ese temperamento, era un hombre de mucho carácter. Y podríamos decir que era un hombre que no se guardaba nada para sí mismo de las cosas que él pensaba, y era una persona que, podríamos decir, decía lo que piensa. Y como tal, uno podría pensar que con esa misma fuerza debiese haber sido el primero en defender a Jesús. El primero en la línea en defender a Jesús. Y ahora nos encontramos en una situación en donde Pedro, que había ido al patio, probablemente por un sentido de lealtad, porque no habían podido entrar, sino que pudo ir al patio y quería estar con su maestro y no podía entrar al salón, decidió que quería estar lo más cerca posible dentro de lo que se podía estar, que era justamente el patio. Ahora, estando en el patio, sí, es verdad, se encontraba en un escenario que era hostil, en donde los seguidores de Cristo estaban comenzando con su persecución. Estaban siendo también cuestionados por la sociedad. Entonces Pedro, al estar en el patio, se acerca a una de las criadas o sirvientes y lo identifica. Pedro se encontraba en el patio en el fuego y ella lo apunta y le dice: tú estabas con Jesús. Y mira lo que le dice: el Nazareno. ¿Por qué es importante que le haya dicho el Nazareno?
Porque el decir nazareno no solo era una forma de identificar el lugar de donde provenía Jesús. Nazaret es lo que podríamos decir que era la parte norte hoy día de lo que se conoce Israel, sino que tenía una connotación despectiva al ser un lugar medianamente conocido en aquella época en Galilea, y también era una de las regiones más pobres y también por ende menos educada. Por lo que la sirviente no solamente apunta a Pedro como un seguidor de Jesús, que ya para ese entonces estaba pasándose algo negativo, sino que lo apunta como un seguidor que viene de uno de los sectores más marginados de la sociedad. Cuando ustedes, hermanos, los apunten con el dedo, los denosten y ocupen la palabra cristiana como forma de minimizarlos y denostarlos como los retrógrados, los conservadores, los ilusos, incluso los ingenuos, dentro de una sociedad que se jacta de ser avanzada, racional, en donde el progresismo y la tecnología es capaz de hacer grandes cosas, y todo aquello que el hombre logra a través de grandes ecuaciones y lógica y que no es capaz de demostrar, es simplemente incorrecto, incluso basura. En ese momento, cuando les digan todo con ese dedo de juicio, tú cristiano, no se minimicen. Porque el mundo los va a apuntar, si es que ya no los ha apuntado. Los va a enjuiciar si es que ya no los han enjuiciado. Y no solo eso, puede que los tildes de ser los grandes responsables del por qué esta sociedad no avanza hacia algo, abro comillas, mejor. Por culpa de ustedes, los cristianos, esta sociedad no avanza, no progresa, no mejora. Pero no decaigan. Seamos valientes en decir, sí, somos seguidores de Jesús de Nazaret. Pedro lo negó ya en una primera oportunidad. No lo conozco, ni sé de qué hablas. Aquel que lo había seguido, vio los milagros, dijo, no lo conozco ni había escuchado su nombre. Y en un nuevo acto de cobardía, regresó por donde mismo había caminado, y entrando al patio, y cantó por primera vez el gallo. Notemos que Pedro, por lo que nos indica el texto, en ese momento no se percató de la primera señal, de que estaba cumpliendo lo que Jesús le había advertido y le había anunciado que iba a ocurrir. No se percató del gallo. ¿Y esto cuántas veces nos pasa a nosotros día a día que no nos percatamos de las señales que Dios nos entrega? Evidentemente no estoy hablando de que escuchemos al gallo cantar, pero la Biblia nos enseña claramente que el desobedecer la palabra de Dios, el darle la espalda a su mensaje y pecar contra él, va a traer grandes, enormes consecuencias negativas para nuestra vida. Y muchas veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta cuando estamos pecando muchas veces, dado que es algo que ya tenemos de forma innata en nuestro ser. El pecado es tan grande en nuestra vida que nos ha consumido y ha tomado control total de nuestra vida, y no advertimos todas las señales que Dios nos envía. ¿Para qué? Para que volvamos a Él. Llega a tal punto en que ya no hay más retorno y vemos como nuestra única alternativa es volver a Dios. Es recién ahí cuando muchas veces volvemos a Dios. ¿Y por qué hacemos eso antes y ponemos a Dios en primer lugar en vez de ponerlo al final? ¿No creen que nos evitaríamos un sinfín de problemas? Y no solo eso, ¿no estaríamos así haciendo lo correcto en obedecer a nuestro Padre Celestial? O sea, nos evitamos problemas y más encima estamos haciendo lo correcto, que es el creador de toda la creación, que nos llama a tener una vida de santidad y obediencia. Nosotros, hermanos, somos expertos en no ver las señales que Dios nos envía cuando tomamos el camino incorrecto. Y eso indudablemente y lamentablemente nos lleva a un camino que es de dolor y angustia. Pero el mensaje eterno del Padre es: vuelve, vuelve a mí. Vuelve a mí porque es ahí donde vas a encontrar paz. Vuelve a mí porque es ahí donde vas a encontrar tranquilidad en la tormenta. Y Pedro se le olvidó de todo eso. La primera señal del gallo no la escuchó, incluso
cuando Cristo le había informado que esto iba a ocurrir. Así de ciego estaba Pedro por su temor, y ese temor era pecado. En el segundo punto, del versículo 69 al 71, el pecado trae remordimiento. No es gratis cometer pecados. Muchas veces en el mundo presbiteriano creemos que no importa, si Dios sabía que iba a pecar y también Dios sabía que iba a orar y también sabía, yo sé que me va a perdonar. No es así. O sea, es así, pero no es gratis cometer pecados. En nuestra vida creemos lamentablemente que los pecados son parte de nuestra realidad o incluso ya son de nuestro ser. Podríamos decir algo cotidiano, ¿cierto? Y no solo eso, los adoptamos y los aceptamos como tales. Tenemos en nuestro conocimiento y percepción que estos deben estar presentes incluso en nuestro día a día y no les damos nunca el peso o la importancia que estos tienen que tener para nuestra integridad, y como el pecado uno a uno van efectivamente destruyendo nuestra alma, y no solamente eso, nos va alejando de poder tener una mejor y sana comunión con Dios. La sociedad nos empuja de forma muy pero muy atractiva y de forma muy pero muy astuta a abrazar de tal forma estos pecados que el mundo nos ofrece y comienzan a ser parte de nuestro vivir. Y vivimos con ellos de una manera tal que erróneamente creemos que no nos afectan. Pero incluso peor que eso, pensamos que podemos controlarlo, que estamos en control del pecado por nuestros medios. Pedro viene atravesando la primera señal. El gallo ya había cantado una vez. Ya había la primera advertencia. Estás cometiendo un pecado. Pedro hizo caso omiso. Yo tengo 3 hijas. 3. Y podríamos decir que ante anuncios de amenazas o advertencias que yo como padre les doy, hacen caso omiso o simplemente creen que ellas están en control de la situación. Los que somos papás muchas veces nos vemos encontrados en esta situación donde nuestros hijos son advertidos de no hacer algo porque como adultos y más maduros que ellos creemos que de realizar aquella cosa que les estamos diciendo que no hagan les va a producir algún tipo de daño. Pero los niños, tal y como Pedro, no sopesan las advertencias y al cabo de un tiempo o se les olvida o las omiten hasta que llega un punto donde ya es tarde para revertir la situación. Pedro debe encontrarse en una situación de mucha dificultad, en donde el conocimiento de reconocerse como seguidor de Cristo, él ya debe haber intuido que probablemente iba a traer sobre él la muerte. Es apuntado otra vez por la criada. Dice el texto, este es uno de ellos. O sea, la señora era insistente. No se conformó que le dijera que no era. No, este es uno de ellos. Le dijo nuevamente, uno de ellos. Bueno, ese uno de ellos, hermanos, les cuento que somos nosotros, los seguidores de Jesús. Y esta situación en donde con ese dedo que apunta con un dedo de juicio, si no nos ha tocado a nosotros experimentarlo, puedo decirles que muy probablemente les va a tocar el juicio de este mundo, donde sí algún día se les va a apuntar y recriminar por ser seguidores de Cristo. Yo sé que no suena muy esperanzador, pero es lo que la Biblia nos enseña, que somos perseguidos los seguidores de Jesús. Pero el pecado del hombre es tan grande, es tan inmenso, que nos nubla y nos hace olvidar de las promesas que la Biblia nos enseña. Nos quedamos enceguecidos con lo que hablamos de que el pecado y que vamos a ser perseguidos, pero se nos olvidan otras cosas. Porque el pecado es tan oscurecedor que el mismo Pedro, testigo en primera fila del Sermón del Monte, se le olvidó lo que Cristo dijo en aquel entonces. Mateo 5 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pedro estuvo ahí presente, escuchó del mismo Cristo ese texto y se le olvidó. Imagínense Pedro en esa situación. Pedro probablemente preparó el escenario para este sermón. Acompañó a Jesús en la preparación de este.
Había vivido las bienaventuranzas que Cristo había explicado. Pero aún así su pecado fue tan grande y el temor que lo nubló de esta palabra y no se acordó de ella en el momento. Por lo que dentro de nuestro día a día debemos estudiar la palabra. Pero no solamente pasarla o leerla así rápido por encima, no. Lo que nosotros tenemos que hacer es estudiarla de forma constante para tener las herramientas. No importa comprar sofisticadas Biblias, bajar muchas aplicaciones, hay que profundizar en ellas, porque los días difíciles van a venir. No estamos ninguno de nosotros exentos a ellos, al contrario, estamos súper expuestos a ellos porque hay un enemigo que sí los quiere ver caer. Y si no estamos preparados, lo logrará como con Pedro, que negó a Cristo y se le olvidó de las hermosas promesas que habían si él hubiese cumplido con su palabra. Pedro negó por segunda vez. Ante este temor que ya lo tenía controlado, porque tiene que haber estado totalmente muerto de miedo, Pedro niega por segunda vez. Pero no fue solo eso, la desesperación de solamente negarlo. Comenzó a maldecir y a jurar. Aquí no es que maldijo a la señora por apuntarlo, sino que maldijo al aire y gritó que le cayeran maldiciones, que si fuese el caso de conocer a Cristo, que estas maldiciones cayeran sobre sí mismo. O sea, desesperación total para que lo evitaran linkearlo con Cristo. Pero Pedro sí conocía a Cristo. Y sí había visto sus milagros. Y sí había visto su poder. Y sí había escuchado de sus enseñanzas. Pero nuevamente hacemos mención de que el pecado nos nubla y no nos permite ver lo que realmente está sucediendo a nuestro alrededor. Muchas veces preferimos el juicio de Dios por sobre el juicio del mundo. Y eso no es comprender el poder de Dios. Es no tener temor de Dios, es no saber nada, pero nada, absolutamente nada de quién es Dios. Porque creemos que no nos va a pasar nada. Que las maldiciones de Dios que nos advierte para todos aquellos que lo rechazan o lo renieguen son grandes, son tenebrosas. Yo les digo que desobedecer a Dios trae consigo grandes consecuencias, trae grandes dolores y trae grandes penurias. Pedro no advirtió esto, siento que se le fue recordado una y otra vez. Ustedes que venimos a la iglesia domingo tras domingo, si ustedes no aplican las enseñanzas que son enseñadas, vamos a caer en esto mismo. Vamos a preferir el juicio de Dios que el juicio del mundo. Ahora, esto no ocurre siempre. El mundo nos critica, nos enjuicia por ser seguidores de Cristo, pero aquí, hermanos, tengan fe y esperanza que el premio de seguir a Cristo y obedecerlo es muy, muy, muy superior a no hacerlo. Yo caigo en este pecado de forma recurrente, pero es la realidad. No soy capaz por causa de mi pecado de comprender que el Dios creador de todo es aquel a quien debo obedecer y tenerle temor. Porque en Él está la esperanza, lo bueno, el amor, no está en el mundo. Que todo lo que entrega el mundo, todo lo que le ofrece el mundo tiene letra chica. Lo que Dios te entrega no tiene letra chica. Pedro dice, yo no conozco a ese hombre del que ustedes hablan. Yo creo que esta es la frase más desoladora que un cristiano puede afirmar sobre Cristo. Decir que yo no conozco a Cristo, lo rechazo como el mundo lo hace hoy. Pero el texto sigue y después de estos versículos de mucho dolor y sufrimiento, hay una señal de esperanza. Versículo 72 dice, y enseguida cantó el gallo por segunda vez, y Pedro se acordó de la palabra que Jesús le había dicho. Antes que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 veces, y pensando en esto, lloraba. El gallo cantó por segunda vez.
ese momento tiene que haber sido tan desgarrador para Pedro, porque se acordó. Cuando Pedro siente que el mundo se le empieza a caer y recuerda que Cristo le había dicho previamente, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Se lo había dicho recién. Probablemente Pedro, cuando Jesús se lo dijo en ese momento, como que no pescó mucho, hizo caso omiso a esa advertencia. ¿Cómo podía ser posible que el gran apóstol, el gran amigo, el compadre, iba a negar a Jesús? Y muchas veces nosotros creemos que somos más de lo que somos y nosotros nos creemos intachables o incluso intocables. Y hermanos, somos extremadamente vulnerables. Y no solo eso, sino que también somos extremadamente cambiantes. ¿Por qué venimos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios? Porque somos vulnerables, necesitamos reforzar, necesitamos reencontrarnos, necesitamos estar entre hermanos para acompañarnos, para levantarnos. Porque si ustedes fueran tan buenos o tan perfectos, si me meto en el mismo saco, ¿para qué venimos? Necesitamos recordarnos constantemente que necesitamos a Cristo. Pedro lo necesitó en ese momento. Pedro estaba solo, tal vez le hizo falta a alguien al lado que le recordara. No somos firmes, no somos fieles, no somos leales. Pero como puso de título para este punto, que es gracia real, es justamente en estas situaciones donde podemos empezar a comprender de mejor manera, o tal vez un poquito mejor, nunca en su plenitud, la verdadera gracia de Dios para con nosotros. Esa gracia que transforma, esa gracia que regenera, esa gracia que no solamente hace eso, sino que alivia y sobre todas las cosas da esperanza. El llanto de Pedro al cierre de este capítulo no es un llanto ligero ni suave. No es esa lágrima, ¿cierto?, en la mejilla solitaria. No. Es un llanto desgarrador en donde se despeja esa mirada parcial por causa del pecado. Se le abren los ojos. Y este momento esclarecedor lo tiene que haber golpeado tan, pero tan fuerte cuando escuchó el segundo gallo. Cuando nosotros nos damos cuenta, entendemos el pecado que hemos cometido y como este es una afrenta directa al Señor, el corazón se nos debe contraer y debe sufrir. Porque estamos atentando contra el Dios poderoso, creador de los cielos y la tierra. Estamos atentando contra Él, yo soy. El error que cometemos, o mejor dicho, el pecado, afecta a terceros como la familia, los hermanos, amigos, la iglesia, etc. Pero la real transgresión es hacia Dios mismo. Y esto es lo que nos debe turbar y esto es lo que nos debe generar dolor y pena. Es esto lo que nos debe entristecer y abrumar. Pedro lloró, pero lloró porque había negado a Cristo 3 veces a pesar de la misma advertencia que Jesús le había dicho. Hay esperanza y gracias al Señor esta no depende en lo más mínimo por nosotros. Y no solamente eso, no tenemos relevancia alguna en ella. Dios en su inmenso amor nos regala esta gracia maravillosa. Mira lo que dice Juan 21 del 15 al 17. Cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero, le dijo, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Por qué quise leer este texto y por qué quiero hablar de la gracia real y cómo es Cristo, Dios, que nos entrega esto? Miren este maravilloso momento que Cristo le regaló a Pedro. Le da la oportunidad de poder expresar su amor por él 3 veces.
de alguna manera contrarresta el error cometido de haberlo negado 3 veces. Dios nos regala estas inmerecidas oportunidades de volver a reencontrarnos con Él. Pedro lo obtuvo de una manera maravillosa, con un Cristo resucitado, en donde le entrega un momento de restauración y de perdón. El amor de Cristo para con nosotros es superior a nuestros errores y faltas cometidas, sí y solo si lo recibimos con un corazón arrepentido. Para ir terminando, ¿dónde vemos la máxima expresión de amor y de gracia de Cristo? En su cruz. Es ahí donde todos nuestros pecados nos son perdonados y somos restaurados por un sacrificio que es único, inigualable, que perdura por toda la eternidad. Fuimos perseguidos acá en Chile por hablar del Evangelio, los han escupido, maltratado por ser cristianos, han visto en peligro su vida o la de alguien cercano por ser fieles a la palabra de Dios. Amén. Porque Dios les va a traer bendición, tal como lo hizo con Pedro, que lo negó 3 veces y le entregó la oportunidad de resarcirse, afirmando 3 veces que lo amaba.